Con el estudio de la epístola a los Hebreos que estamos llevando, pero antes voy a hacer una oración. Bendito Dios Santísimo, nos acercamos a usted, Altísimo Dios, Jehová de los ejércitos, en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Le rogamos, Dios Altísimo, que abra, Señor bendito, nuestros oídos espirituales esta mañana y que nos permita, Señor, tener paz y bendición y gozarnos, mi Dios, en conocerle cada día más. Le doy gracias, Señor bendito, por mis hermanos aquí en la iglesia, Señor, por los que ya están aquí, los que no han llegado. Le pido que apresure sus pasos, Señor. Le doy gracias, Señor bendito, porque dice su palabra, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, queremos entregarle, Señor, lo mejor de nosotros esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre santísimo de nuestro Salvador y Dios, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada terminamos el capítulo 4 y hoy vamos a comenzar el capítulo 5. ¿Se acuerdan cuál fue el tema principal del capítulo 4? El reposo, ¿verdad? Que queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues nos llegaron también las exhortaciones ahí, que tengamos cuidado, no sea que creyendo haberlo alcanzado allá, no lo logremos, ¿verdad? Refiriéndose al reposo de Dios. Vamos a iniciar el capítulo 5, donde vamos a hablar acerca de la designación del sumo sacerdote, de sus deberes y obligaciones, cómo estos estaban estipulados divinamente y debían ser observados meticulosamente. Entonces recuerden, vamos a hablar acerca de la designación del sumo sacerdote, de sus deberes y de sus obligaciones. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Si se fijan ahí en su escritura, al término de este versículo 3, nos trae una cita bíblica del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 9, versículo 7, está tomado de ahí. Este escritor de Hebreos, recuerden ustedes que es un escritor que conocía a la perfección el Antiguo Testamento. Y para avalar sus dichos y lo que él hablaba tenía que recurrir a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo 1 que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿Para qué? Para ser constituido a favor de los hombres, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un pastor, pero ese pastor bien puede recibir el nombre de sacerdote, porque es un ministrador de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro sacerdote aquí en la iglesia, nosotros le llamamos pastor, pero es el equivalente a un sacerdote en la iglesia católica. Dice que es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de nosotros, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esa es una característica que debe tener todo pastor de iglesia. Debe de ser paciente y estar presto a la atención, a la ayuda de los fieles, los feligreses que militan en esa iglesia.
Bueno, de estos 3 versículos vamos a hablar de 3 puntos importantes que llaman la atención. Vamos a hablar acerca de cómo el sumo sacerdote es escogido. El escritor construye una oración bellamente equilibrada en la cual describe la selección. Gracias, mi hermano. Describe la selección, designación y obligación de un sumo sacerdote. Según la ley de Moisés, en los libros del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Números, según la ley de Moisés, solamente a Aarón y a sus hijos les estaba permitido servir ante el altar. ¿Recuerdan eso, que lo hemos leído? El sacerdocio era por consiguiente una fraternidad delimitada a ciertas cosas que eran inamovibles, puesto que las mismas habían sido fijadas para siempre, debiendo ser por descendencia natural. ¿Recuerdan esto, verdad? Los sacerdotes eran una descendencia. Según podemos aprender del proceso de selección, el sumo sacerdote era escogido de entre los miembros de unas pocas e influyentes familias sacerdotales. Así como el reinado se legaba, se heredaba también a los familiares directos, en este caso los hijos del rey, los príncipes, así también en el caso del sacerdocio había una sola familia. ¿Recuerdan cuál era esa familia en la cual se habían designado los sacerdotes para siempre? ¿A qué tribu pertenecía? A Leví, ¿verdad? Entonces, ¿era posible que fueran sacerdotes miembros de otra tribu? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque Dios había designado esa tribu para que le sirviera, ¿verdad? Le alabara y le sirviera en el sacerdocio. Entonces la persona escogida no servía activamente como sumo sacerdote durante un tiempo determinado o específico. ¿Sí? Algo que se hace evidente cuando uno lee los evangelios. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13. Hablando cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante el sumo sacerdote. Y dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahora vamos a Hechos 4:6. Hechos capítulo 4, versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Se fijan cómo era una familia? El escritor de Hebreos, sin embargo, no está interesado en detalles históricos, sino que más bien él identifica el principio básico. ¿Cuál es el principio básico? Pues que los sacerdotes eran escogidos de una misma casta, de una misma tribu, ¿verdad? Y era escogido entre los hombres. Entonces él describe en términos de reglamentos bíblicos. Segundo punto, aquel que iba a ser sumo sacerdote era designado. Dice el versículo que el que va a ser sumo sacerdote es designado. Ahí en ese verbo se encuentra algo que en la gramática se llama voz pasiva del verbo, que se utiliza para describir el proceso de selección y designación. Seleccionar a alguien y luego designarlo. Pero acuérdense, era seleccionado de la tribu de los levitas, de Leví. Nuestro escritor desea indicar que el sumo sacerdote no se designaba a sí mismo. Estamos muy claros en eso, ¿verdad?
El que iba a ser sumo sacerdote no se elegía a sí mismo, sino que era designado para ser sumo sacerdote. El oficio sumo sacerdotal, por consiguiente, está basado en un llamado divino, no olvidemos eso. Lo vamos a ver en el versículo 4 enseguida, ahorita vimos 1 al 3, ¿verdad? Entonces, el llamado del sumo sacerdote era un llamado divino. Esto quiere decir que se designa un sumo sacerdote pecador para que represente a gente pecadora en asuntos que tienen que ver con Dios. Así era anteriormente, ¿no? Puesto que los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían que hacer expiación primeramente por los pecados de ellos mismos y después por los pecados del pueblo. Entonces, el punto número 3 es que un sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios. Esta frase en el griego original, esa frase de asuntos relacionados con Dios, se utiliza en Hebreos capítulo 2 versículo 17, donde el escritor especifica que esto incluye la tarea que tiene el sumo sacerdote. ¿Cuál es esa tarea? Llevar a cabo la expiación por los pecados del pueblo. Esta tarea consiste en representar a los hombres ante Dios cuando la gente viene con dones y sacrificios. ¿Se acuerdan que hace unas sesiones vimos el profeta representaba a Dios ante los hombres y el sacerdote representa a los hombres ante Dios? ¿Sí? Entonces, esta tarea consiste en representar a los hombres ante Dios. ¿Cuál tarea? La del sumo sacerdote. Ellos presentan estos dones y sacrificios ante el sumo sacerdote, o sea, los ciudadanos, para que él los ofrezca a Dios como expiación por los pecados del pueblo. Y dice el texto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, o sea, el sumo sacerdote, también está rodeado de debilidad. Era un hombre. El sumo sacerdote, que representa al hombre ante Dios, no puede nunca perder la paciencia con quien representa, a pesar del pecado y de las faltas que esa persona tenga. Este sumo sacerdote, como intercesor, debe conducirse con moderación y no manifestar cólera a pesar de los errores y las faltas de su prójimo. ¿Por qué? Porque dice el texto que él mismo está rodeado de debilidad, o sea, es igual. Y sabemos perfectamente que cuántas de las veces el sacerdote, el pastor, el maestro predica una cosa y hace otra, ¿verdad? Por la debilidad de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, no se puede traer todo pecado ante el sumo sacerdote para su expiación. El escritor de Hebreos es muy específico, ya que aclara que el sumo sacerdote trata bondadosamente y con paciencia a aquellos que son ignorantes y que se extravían. ¿A qué se refiere eso? Las palabras suenan fuertes. Ignorantes a que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y que se extravían, pues son los que tienen el conocimiento de la palabra de Dios y se extravían. Habemos muchos seres humanos que, a pesar del conocimiento que tenemos de Dios, nos extraviamos a veces y pecamos, ¿verdad? Entonces, bueno, nada se dice acerca del pecado cometido a propósito para ofender a Dios. El sumo sacerdote debe conocer la diferencia que hay entre los pecados que son hechos para agravar a Dios y los pecados cometidos por debilidad. ¿Entendemos bien esto? Los pecados de ignorancia, por falta de conocimiento,
habitualmente provienen de no prestarle la debida atención a los mandamientos de Dios. Por eso vimos en el capítulo 2 que es necesario que con más atención atendamos a lo que escuchamos, no sea que nos deslicemos, dice el texto, ¿verdad? Entonces, si oímos cuáles son los mandamientos y las leyes de Dios y no ponemos atención, nos va a suceder eso. Vamos a pecar de alguna manera por descuidados, por ignorantes, ¿verdad? Los pecados que se cometen con intención de agravar a Dios provienen de un corazón y una mente rebelde. Y muchas de las veces son de alguien que ha practicado la apostasía. Esto es, que habiendo profesado una fe, un bautismo, reniega de él y dice que Dios no existe. ¿Sí? Esos son pecados intencionales, porque él ya conoció el Evangelio. Vamos a ir a Números capítulo 15 y le voy a dar lectura a los versículos 22 al 31 para que se den cuenta cómo estaban contemplados estos pecados ya desde el Pentateuco. Números capítulo 15, versículos 22 al 31. Y cuando errareis, o sea, cuando cometiereis un error, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, ¿se acuerdan que él fue el que dio las tablas de la ley de Dios? Desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Esto significa cuando leemos que dice estatuto perpetuo por todas las generaciones. Por eso dice por vuestras edades. Versículo 24, si el pecado fue hecho por hierro, o sea, por error, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Vamos a determinar bien este versículo 24. Si el pecado fue hecho por hierro, por error, con ignorancia de la congregación, por ejemplo, ¿qué puede ser? Aquí en nuestra iglesia no sucede, pero hay otras iglesias en donde un personaje X se le rinde homenaje de tal manera que se postran, o sea, ante un ídolo, ante un Dios que no es Dios. Eso le pasaba a la congregación de aquel entonces. Acuérdense que muchos fueron politeístas, adoraban a la luna, al sol, a las estrellas, al viento, al agua. O sea, entonces le pedían a dioses que no son dioses. Cuando volvían a la congregación, el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por estos pecados que se habían hecho por ignorancia. ¿Sí? Y luego dice, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Vamos a aclarar esa palabrita para que entendamos bien a bien lo que estamos leyendo. Esa palabra libación, que viene muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros del Pentateuco, dice, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación. Esa palabra libación, mis hermanos, era una ofrenda de líquidos. Era un ritual de líquidos. O sea, se ofrecía la carne del macho cabrío, la carne del novillo, se ofrecía, y aparte se ofrecía también líquidos. A eso le llama libación, ¿sí? Esos líquidos generalmente era vino,
aunque también algunas veces era aceite o agua. Se derramaba sobre el altar o en la tierra como un acto de adoración o de gratitud, como un acto de consagración a Dios. Imaginen aquella escena, el sacrificio de aquel macho cabrío, de aquel novillo, ¿sí? En la carne, acuérdense que se destazaba, se ponía en la lumbre y conjuntamente con eso se rociaba con vino o con agua o con aceite. Y era un acto para agradar a Dios. Era un acto de adoración, es un ritual. ¿Ya nos quedó claro la palabra? Muy bien. Entonces dice el versículo 25, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, o sea, por ignorancia lo hicieron. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Pero ¿qué le pasó innumerables veces, ocasiones a este pueblo de Israel? Cometieron pecados de ignorancia por hierro, pero volvían a cometerlos. ¿Cómo es posible que ahí ya no era ignorancia? Ya no era ignorancia porque ya estaban apercibidos que lo que habían hecho había sido una afrenta a Dios y volvían a hacerlo. ¿Se dan cuenta por qué el sumo sacerdote humano tuvo que ser cambiado? ¿Por qué? Porque esos sacrificios y libaciones no limpiaban completamente al pecador. Versículo 26, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas, fíjense, todo lo contrario, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja, ofende a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Qué versículos tan tremendos estos últimos tres. Aún el natural de Israel y el extranjero que vivía entre ellos tenían una misma ley. Cuando se cometía un pecado con conocimiento de pecado, aquí la Escritura le llama con soberbia. Así el natural como el extranjero dice ultraja, o sea, ofende a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Cómo entendemos ese término? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Separada. Esa es una explicación. Pero también la Escritura, cuando habla de que alguien será cortado del pueblo, también le podían dar muerte. Entonces una persona que era cortada de en medio del pueblo, igual podía ser expulsada, pero igual también podían darle muerte. ¿Qué sucedía cuando una madre tenía un hijo que pecaba y pecaba y pecaba? Era obstinado. ¿Qué sucedía? Lo entregaba a la mamá. No solamente era expulsado de la congregación, del pueblo. ¿Se fijan qué fuerte, qué dura la palabra? Y ahora el versículo 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Qué nos dice este escritor una y otra vez? Ten cuidado con lo que escuchas para que no te deslices. Si no escuchamos el Evangelio y lo atendemos,
es como estarle dando la espalda a Dios. De alguna manera es ultrajar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en poco el sacrificio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Van a ser cortadas del pueblo de Dios. Ahora ya la palabra no significa lo que significaba en el Antiguo Testamento. Una persona que era cortada del pueblo de Dios era expulsada o le daban muerte. Ahora una persona que es cortada del pueblo de Dios, ¿a dónde va? A la muerte eterna, va al infierno. Y claramente dice, su iniquidad caerá sobre ella. Su pecado, su falta de atención, su falta de obediencia. Este escritor nos ha hablado continuamente acerca de esas cosas, de la incredulidad, de la desobediencia, porque estas dos, incredulidad y desobediencia, llevan a la apostasía, y la apostasía es el resultado de un corazón duro, de un corazón endurecido, de un corazón empedernido. ¿Qué sucede cuando una persona, un alcohólico, un drogadicto, le dicen está empedernido en el alcohol, está empedernido en las drogas, está totalmente inmerso, no las puede dejar? Entonces un corazón empedernido por el pecado, ¿qué hace? Pecar y pecar y pecar. El sumo sacerdote debía tratar bondadosamente a esas personas, pero no debía pasar por alto ni tampoco excusar el pecado que cometían. Pero también el sumo sacerdote debía de tener cuidado de algo muy especial: no sentirse por encima de los demás. ¿Por qué? Porque él mismo era un hombre sujeto a pasiones y a pecados. Él mismo tenía debilidad humana. ¿Sí se han fijado cuando entre los representantes que se dicen representantes de Dios aquí en la tierra, llámese sacerdote, llámese pastor, llámese obispo, ministro, ¿sí se han fijado que muchos de ellos actúan con soberbia? No tengo tiempo de atenderte ahorita, hermano, saca una cita, creo que tengo citas hasta dentro de 8 días. ¿Cómo se escucha eso? ¿Es de un ministro de Dios? ¿Qué tal que ese ministro de Dios quiera hablar con el Señor y el Señor le diga lo mismo? ¿Verdad? Y así suceden muchas cosas. Hay gente encumbrada en el conocimiento, pero soberbia. Y a Dios no le agrada eso. Dios busca un corazón humilde. Dios busca que el hombre se humille ante Él. Y no quiere decir se arrastre ante Él, no. Esa palabra humillarse, que viene del griego humiliare, significa postrarse, rendirse ante la majestad, reconocer la grandeza de Dios. Y reconocer la grandeza de Dios en toda la extensión, en la sabiduría, en la omnipotencia, en la omnipresencia, en toda la magnitud de lo que es Dios. Entonces, el sumo sacerdote le tocaba confrontar diariamente sus tentaciones también, debido a su propia debilidad humana, y muchas veces caía en pecado. ¿Cómo sabemos que caía en pecado? La misma Escritura dice que debió ofrecer sacrificios primeramente por sus pecados. Caía en pecados. Entonces el sumo sacerdote debía enfrentar su propia naturaleza pecadora. Eso hacía que él estuviese en igualdad de condiciones con la gente que buscaba su intercesión. Además, a causa de su capacidad para identificarse con el prójimo, o sea, el sumo sacerdote, él podía entenderlos y tratarlos bondadosamente. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Dice Filipenses 2, del 5 al 10, que estando en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo.
Porque Él tenía que ser igual a nosotros para entendernos, pero sin pecado, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que vale, hacia dónde vamos encaminados esta mañana, lo que vale el sumo sacerdocio de Cristo. Y dice el versículo: por causa de ella, de la debilidad humana, debió ofrecer sacrificios por sus propios pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Este versículo 3, Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 3 estamos. Este versículo 3 es una nota explicativa en la cual el escritor enfatiza lo que ha venido afirmando en un versículo anterior, en el 2, en el cual indicaba la debilidad del sumo sacerdote. Ahora, y en una obvia referencia a Levítico capítulo 9 y capítulo 16, él dice que a Aarón se le pide sacrificar a Dios una ofrenda por el pecado y un holocausto por sí mismo y otro por el pueblo. El escritor de Hebreos indica la obligación que tiene el sumo sacerdote de ofrecer un sacrificio por sí mismo y por el pueblo al que representa. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo designó ahí? ¿Quién designó a la tribu de Leví para servirle en el sacerdocio? ¿Quién la designó? El mismo Dios. Entonces el sacerdocio, la administración de la palabra de Dios viene por una decisión de Dios. Lo que el escritor está haciendo aquí es que está trazando un paralelo entre el sumo sacerdote humano y el gran sumo sacerdote divino. Obviamente las comparaciones no son iguales, es solamente un ejemplo. La diferencia grande, significativa, contundente, es que Jesús no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primeramente por sus propios pecados y después por los pecados de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él ya hizo un solo sacrificio. Alguno de los sumos sacerdotes, alguno de los que se dicen sacerdotes actualmente, ¿ha derramado su sangre por el perdón de los pecados de los demás? Ni antes ni ahora. Derramaban la sangre de los animales. Pero ¿cuál de ellos derramó su propia sangre? Y es obvio que aunque lo hubiera hecho, no iba a tener la valía de la sangre de Cristo. Y aunque hubiera derramado su propia sangre, hubieran seguido pecando los hombres. Todavía no estaba el Espíritu Santo para redarguirlos como lo tenemos ahora. Hermanos, si lo pensamos, somos más bienaventurados nosotros ahora, somos más bendecidos esta generación ahora que la generación del mismísimo Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo tenían al Padre. Y no es que no bastara, es que este escritor nos va a decir varias veces más adelante por qué somos tan bendecidos nosotros. En el capítulo 1 vimos que decía, antes les habló por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Este nuevo pacto, este Nuevo Testamento tiene mejores y más grandes promesas que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Hijo. Y cuando el Hijo se va, ¿qué nos dice? Les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclitos, el Espíritu Santo, el Consolador. Pero fíjense la bendición de qué tamaño es. Les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros todos los días y en todo momento, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y tenemos aquí en la tierra al Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a ser bendecidos, hermanos?
¿Qué nos hace falta como hijos de Dios? Nada más obedecerle, entregarnos, rendirnos a su majestad. Nosotros padres tenemos nuestros hijos. Yo sé que mi hija me quiere, sé que mi hijo me quiere, pero vieran qué siento cuando uno de mis hijos llega, me abraza y me dice: Padre, te quiero, me haces falta. ¿Qué se siente? ¿Qué creen que siente el Padre? Él sabe de qué tenemos necesidad y sabe quiénes somos. Pero Él lo que quiere es que nosotros le reconozcamos, nos rindamos ante Él y le expresemos que sin Él no somos nada. No es para que se llene de ego el Señor. Tal vez lo conozca de oídas. Es porque se siente muy hermoso, se siente uno muy satisfecho, porque sabes que se está reconociendo tu labor como padre, ¿verdad? Entonces Jesús no necesita ofrecer más sacrificios, Él ya vino. Y dijimos que cuando vuelva a venir, va a venir con juicio. Por todos los que pecaron y volvieron a pecar, Él ya no viene a sacrificarse. La palabra que Él habló, esa palabra es la que nos va a juzgar. Ya no viene a sacrificarse. Vamos a continuar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5 y ahora vamos a ir de los versículos 4 al 10. Hebreos 5, 4 al 10. Y dice: y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? La de ser sumo sacerdote. Sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso decíamos que nadie puede designarse sacerdote ni sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién le dijo eso al hijo? El Padre, lo vimos en el capítulo 2. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y luego dice: adórenle todos los ángeles. ¿Será Dios que le dice, Dios le dice adórenle? Claro que es Dios, porque solamente a Dios se debe adorar. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, viviendo como ser humano aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dijimos que si los ángeles, por desobedientes, recibieron una justa retribución y castigo, nosotros no escaparemos. Lo vimos en los capítulos pasados. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos lo está diciendo. El mismo Jesucristo, escúchelo, el mismo Jesucristo ofreció ruegos y súplicas y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, esto es al Padre. El Padre lo escuchó a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo vamos a aprender la obediencia nosotros si el mismo Jesucristo, en base a duras pruebas, aprendió la obediencia? Nosotros no vamos a estar exentos de eso, hermano. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está el fruto. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya nos falta poquito, mis hermanos. Estamos en el capítulo 5.
Vamos a llegar al capítulo 7, donde nos habla de ese personaje llamado Melquisedec, que ocasiona tanta confusión, que no sabemos quién es, que la Escritura no habla gran cosa de él. Ahorita no me quiero adelantar, pero espérense poquito y vamos a ver quién fue este personaje. ¿Por qué el Señor le dice que es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, el cargo de sumo sacerdote es un honor que Dios confiere a la persona que asume los deberes del oficio. El sumo sacerdote, desde los tiempos de Aarón hasta la destrucción del templo de Jerusalén alrededor del año 70 después de Cristo, disfrutaba de un adecuado reconocimiento por parte de la comunidad hebrea, pues era el líder. Más allá de toda duda, el sumo sacerdote ocupaba, junto con el líder civil, el cargo más importante del país. Lo vemos ahora, en la actualidad. El Papa, fíjense el honor y el homenaje que se le rinde a cualquier país que vaya a él. A la par de él está el presidente del país donde él va. De esa altura es la jerarquía. En aquel entonces, la jerarquía del sumo sacerdote se equiparaba a la misma jerarquía del rey que gobernaba en aquel entonces. No nos vamos a meter en situaciones de hablar si el Papa ha exhibido soberbia, si eso no nos confiere a nosotros. Vamos a ver otras cosas muy importantes también. El escritor, sin embargo, enfatiza que nadie se puede otorgar tal honor para su propia satisfacción. Que quede muy claro esto. Nadie puede designarse a sí mismo. Nadie ocupa el cargo de sumo sacerdote simplemente para entrar a la presencia de Dios en el día de la expiación, para recibir respeto de ciertas comunidades. En aquel entonces, más de alguno debía de haber sentido la tentación de vestirse como se vestía el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cómo se vestía? Era una ropa de superlujo. La mitra de oro, la diadema de oro, aquel chaleco, aquel como escudo que se llamaba el efod. ¿Cómo se viste ahora el Papa? Es una vestimenta lujosísima, ¿verdad? Entonces, tal vez alguien en aquel entonces haya sentido la tentación de quererse ver con aquel orgullo, con aquella soberbia, vestido como sumo sacerdote, pero no venía de la familia sumo sacerdotal. Acompáñenme a Levítico capítulo 8 y vamos a ver los versículos 7 al 9. Levítico capítulo 8, versículos 7 al 9. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Esta era la vestidura del sumo sacerdote: una túnica, un cinturón. Después vistió el manto. El cinturón, mis hermanos, no siempre iba sobre la cintura. En un gran número de veces el cinturón se cruzaba, o sea, por el pecho se cruzaba, por la espalda y el pecho. Y luego dice, puso sobre él el efod. El efod era, hagan ustedes en cuenta que era una especie como de chaleco, como de protector,
que se ponía en el frente y en la parte de atrás y tenía unos cinchos por los lados y de ahí se amarraba. Dice, y lo ciñó con el cinto del efod, los que yo les menciono, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre la cabeza, ya sabemos cuál es la mitra, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. En muchos de los casos, esa diadema decía santidad a Jehová. Era algo lujosísimo, ¿no? Era algo vistosísimo. Estoy esperando que alguien me pregunte qué es Urim y Tumim. Pero si no, yo les voy a decir qué era el Urim y el Tumim. Esos eran objetos utilizados en el antiguo Israel por el sumo sacerdote. Se guardaban en el pectoral del efod. Y estos se usaban para consultar la voluntad divina y obtener una revelación de Dios, especialmente cuando había que tomar decisiones importantes. Si bien se desconoce su naturaleza exacta, se cree que eran unos objetos que permitían al sacerdote recibir respuestas claras. Miren, el término Urim se traduce como luz, como luces o como iluminación, y Tumim se traduce como perfección o verdad. Lo que quiere decir es que esos objetos o pequeñas piedras no eran otra cosa que la luz del conocimiento, la luz de la verdad, la luz de la revelación. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hizo la repartición de las tierras que fueron asignadas al pueblo de Israel cuando tomó posesión de la tierra? Dice que se echaban suertes. Echar suertes en el Antiguo Testamento era levantar la túnica. En el regazo, o sea, en el hueco de la túnica, cuando se levantaba, podían ser pequeños trozos de palos de ramas o piedras, pero de entre todas ellas había una sensiblemente más grande que la otra, ya fuera un pedazo de madera o una piedrita. Pudieran ser piedritas del tamaño de un frijol, pero ¿qué tal y una piedra que ya fuera del tamaño de una haba, por ejemplo, o de la mitad de un limón? Perfectamente se veía que era una piedra más grande. Ok, se ponían aquí en el regazo de la túnica y enfrente se ponían las personas a las que se les iban a echar las suertes, el que iba a ser escogido. Entonces se hacía esto, se giraba aquí y luego se aventaba hacia adelante el contenido, y a la persona que le caía la piedra o la parte de la madera más grande, sobre él había caído la suerte. Así se escogía, así se echaban las suertes. O sea, de esa manera se le pedía revelación a Dios. Bueno, la honra asociada con el cumplimiento de los deberes asignados al sumo sacerdote proviene de servir a Dios en nombre del pueblo. Él es su representante. ¿Quién, podemos llamarlo así, nos representa a nosotros en esta iglesita, en esta iglesia Cambio de Vida? ¿Quién nos representa? El pastor nos representa, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote debía ser llamado por Dios a este honroso cargo. Esto significa, mis hermanos, otra vez volvemos a lo mismo, que la designación del pastor, del obispo, del sacerdote, tiene que ser por un nombramiento divino. Aquí está nuestro pastor, y yo creo que él perfectamente identifica esto que estamos hablando. Él vino al servicio del pastorado en la iglesia por un llamado divino. Dios en su momento le pone al hombre
Acuérdese, en la misma escritura del Nuevo Testamento, hablando Pablo, dice: a unos maestros, a unos designó maestros, a otros pastores, a otros el don de sanidad. Entonces, el llamado, cuando uno siente el llamado hacia el ministerio de pastor en la iglesia, es obvio que tiene que ponerse en oración y pedirle al Señor que le muestre lo que tiene para uno. Es un llamado divino. Miren, en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar al director, al encargado de un seminario teológico, cuando una vez se dirigió a un grupo de estudiantes de nuevo ingreso, los estaban recibiendo, les estaban dando la bienvenida. Y fíjense lo que les dijo: a todos ustedes que son aspirantes a teólogos un día, a menos que Dios los haya llamado para este ministerio, no los queremos aquí. O sea, o tienes el llamado divino, si no lo tienes, no tienes nada que hacer aquí. De ese tamaño es el ministerio. Todo aquel que es elegido para un oficio sagrado debe ser llamado por Dios. De no ser así, él mismo constituye una afrenta a Dios. No sé si les haya tocado ver hermanos cristianos, pastores de otras iglesias, que de repente dicen: no, yo siento el llamado y yo voy a predicar. No tienen ni el conocimiento. Y vemos una serie de hermanos en esa situación. No tienen el conocimiento. Lo que hacen es leer la escritura y explicarla muy a su manera. Para dedicarle a Dios necesitamos la anuencia, el permiso de Dios, para que Él pueda derramar conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue revestido de majestad y está sentado a la derecha del trono de Dios y va a venir a gobernar eternamente. Ya hemos hablado acerca de eso, del reino del milenio y qué va a suceder después del reino del milenio, ¿verdad? Y ahí se va a cumplir también lo que menciona el Salmo 110:4, donde dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Durante muchos siglos los judíos habían esperado un rey de la casa de David. Este rey, ellos decían que los iba a librar de la opresión extranjera. Y este rey no podía ser sacerdote porque provenía de un linaje distinto, del linaje de David, de la tribu de Judá. Por eso nuestro Señor Jesucristo es llamado el León de Judá, ¿verdad? Y los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Aparentemente hay una contradicción ahí. ¿Por qué Jesús fue designado sumo sacerdote si no provenía de la familia sumo sacerdotal? Y eso lo vamos a terminar de entender cuando veamos el capítulo 7. ¿Por qué fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón? Esa es la diferencia que hay. Por eso Jesús sí podía ser designado sumo sacerdote, aunque no proviniera de la tribu de Leví. Pero primero, antes tenemos que entender en el capítulo 7 quién era ese personaje. ¿Por qué se le dijo que iba a ser designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, dice el texto que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es toda una revelación darnos cuenta cómo el mismo Jesucristo tuvo que ser obediente para mostrarnos a nosotros la obediencia. Cómo tuvo padecimientos y cómo lloró. Nuestro Señor Jesucristo lloró ante el Padre.
El escritor de Hebreos desea probar que Jesús no se transformó en sacerdote después de su ascensión, sino que durante toda la vida del Señor en la tierra ofreció oraciones y peticiones. La referencia a la vida terrenal de Jesús parece estar relacionada con el sufrimiento de Getsemaní. En una sola oración, nuestro artista literario, describe a Jesús en su agonía espiritual. Jesús tuvo agonía espiritual. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba agónico el Señor ahí. Aunque el escritor ha mencionado el nombre de Jesús en los capítulos anteriores, es evidente que en el presente pasaje él tiene en mente uno de los relatos evangélicos más impresionantes. Miren, vayan a Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. No nos va a dar tiempo de aclararlo completamente, pero vamos a hacer algo. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. ¿Cuál era la profesión de este Lucas? Médico. Bien. Versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Está hablando de Jesús. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Lo estaban viendo los discípulos a Jesús? ¿No? Sí lo veían, porque está diciendo a distancia como de un tiro de piedra. Yo creo que si yo tiro una piedra, a lo mejor no la llego de aquí enfrente. Entonces lo estaban viendo. Por eso dice como a distancia, como de un tiro de piedra. Sí, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba enfrentando el miedo nuestro Señor Jesucristo. No era un temor, era miedo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se imaginan lo que estaba sintiendo el Señor en ese momento? Tanto así que le es enviado un ángel del cielo para fortalecerle. Pero ¿cómo? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, un ángel se le aparece para fortalecerle. ¿Qué necesidad podía tener si él era Dios? Pero ¿estaba en forma de Dios o estaba en forma de hombre? En forma de hombre. Acuérdense, hay algo en el griego, es una palabra, la palabra teantrópica. Esta palabra nos describe a un ser único, irrepetible. Teantrópica. Tean proviene del griego teos, que significa Dios. Antrópica proviene de antropos, hombre. El Dios, hombre. No hay ningún otro, Es una palabra única y exclusiva para designar a Jesucristo. La persona teantrópica de Cristo. Era Dios y era hombre. Esas dos situaciones indisolubles, inseparables. Por eso nuestro Señor Jesucristo pudo hacer milagros en forma de Dios. Pero estaba en forma de hombre. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense, estando en agonía, ahí no estaba muriendo físicamente, estaba en agonía espiritual, lo mencionamos ahorita. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí nos vamos a detener, mis hermanos. La semana que entra vamos a explicar bien esta parte tan impresionante del versículo 44,
y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Habían escuchado esto alguna vez? Que a una persona, a un ser humano, sudara gotas de sangre. ¿No? ¿Creen que sea posible eso o que sea a lo mejor alguna analogía del escritor? A lo mejor fue lo primero que se le ocurrió. Sí pudo ser posible esto entonces, ¿verdad? Bien, lo vamos a ver. Ese es un fenómeno. Por eso les dije a un principio cuál era la profesión de Lucas, era médico. Esa es una palabra, es la palabra hematidrosis. Hemato proviene de sangre, drosis, agua. Gotas de agua como sangre, o gotas de sangre que parecían de agua pero tenían el color rojo de la sangre. Y tiene una explicación científica, no solamente espiritual. Lo vamos a aclarar la semana que entra. Me voy a quedar aquí como en las películas, como en las series, ¿no? Continuará la próxima semana. No dejen de venir porque vamos a descubrir esa muy rara afección que se le puede presentar a una persona y que es real. ¿Alguien tiene alguna pregunta o nos quiere comentar algo? Bien, terminamos esta sesión por esta mañana. Santísimo Dios, gracias, Padre mío. Gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Le agradecemos infinitamente, mi Dios Todopoderoso, que se quede con nosotros, Señor. Queremos agradarle, Señor, queremos cantarle. Por favor, tome el mejor lugar que tengamos nosotros, porque a continuación le vamos a cantar, Señor. Y después nos sentaremos nosotros, Señor, para que usted hable su palabra por medio de nuestro pastor. En el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.